Estaba leyendo un ensayo en donde se hacía una comparación entre lo que se conoce como la diferencia ontológica de Heidegger y la participación de San Agustín. A lo que se refiere, por lo que lo quiero tocar, por lo que me llama la atención este tema, eh, para hablarlo aquí, es porque me recuerda a lo mismo, a la relación entre lo uno y lo múltiple, esta separación entre que hace en Parménides, en el diálogo de Platón, de cómo es que se relacionan estos dos como principios o mitades. Y de alguna manera esta relación, ¿no?, entre lo uno y lo múltiple, pues o sea, es Dios y nosotros, es el bien y lo bueno, ¿no? Es el contexto referencial y los objetos también, o es la nada y los objetos que crecen de la nada siendo el uno. O sea, esto es que eso es de Nishitani y lo otro era de Harman. O sea, todas estas diferentes como reiteraciones de esta misma dualidad entre un contexto y un componente o habitante o protuberancia de este contexto. Y este ensayo habla precisamente de cómo Heidegger hace esto de la diferencia ontológica en la cual hace una distinción entre el ser y los entes y dice que se ha estudiado de forma equivocada y así todo esto. Y más o menos ilustra esta relación del ser y los entes como un contexto y en el cual está el ente que es habilitado por el contexto, no es habilitado como un ente porque el contexto así lo permite. Esto según este ensayo que leí, es como, obviamente estoy simplificando lo de Heidegger, ¿no? Pero esto es como es lo mismo que es lo mismo que el concepto de la participación, la idea de la participación de San Agustín, que viene también de Platón, de lo uno y lo múltiple, que es que lo bueno participa en el bien y el bien es Dios, y lo bueno somos todas las criaturas y todos los objetos, supongo, inteligibles del cosmos de alguna manera. Y de esta forma somos componentes de un contexto que nos permite, que es nuestro substrato y de alguna manera al cual imitamos también, ¿no? Y nos habilita para operar y todo eso en el mismo. Según este ensayo que leí es paralelo, ¿no? Y yo sí creo que es muy interesante porque sí. Y esa relación es la que a mí me interesa, sobre todas las como cosas que he aprendido de filosofía. Eso es lo que se ve en todos lados, esa relación entre lo uno y lo múltiple. En metafísica al menos. Sí, hay muchas instancias de esto mismo. Y los dos filósofos que más me llaman la atención últimamente, que más con los que estoy más obsesionado, que es Nishitani y Harman, son precisamente este tipo de pensadores que su esquema es lo uno y lo múltiple. Están diciendo que hay un fondo, o sea, en el caso de Harman es el subterráneo, el subterráneo global, el contexto referencial donde todos los objetos son el cual le da el sentido y el poder y la habilidad de ser objetos que son efectivos en el cosmos a los mismos objetos. O sea, este contexto referencial es como lo indefinido, como la nada de Nishitani, y es a la vez como el contexto global que le da el funcionamiento a todos los objetos que son las protuberancias de esta cosa y que luego se entienden en el campo relacional entre ellos mismos, pero a la vez tienen esta raíz en el contexto referencial subterráneo, que es lo que les da el poder ahí en la superficie, ¿no? Por así decirlo, eso es como lo que dice Harman, y esto es prácticamente, es lo mismo, es lo uno y lo múltiple, y Nishitani también dice lo mismo. Nishitani dice que la nada es el sunyata de los budistas, es precisamente, es como el acceso, haz de cuenta que es lo mismo que dice Harman de alguna manera, como que tienes diferentes pisos, ¿no? Estás primero en el primer piso, que tal vez es la inocencia, y luego el ego, y tal vez del ego entiendes el nihilismo, pero es el nihilismo entendido en el cual crees que entiendes las condiciones del cosmos, así como de una forma ontológicamente restrictiva, fisicalista, materialista, que te hace tener miedo de la muerte. Y este es el nihilismo intermedio, que es lo que dice Nishitani, es como es el segundo piso hacia abajo, y luego de ahí, cuando de ahí puedes pasar al siguiente nivel, que es el nihilismo profundo, que le dice también, pero es la nada, o es el sunyata de los budistas, como ya dije, que es cuando ni siquiera te puedes dar el lujo de conocer ningún tipo de condiciones de la realidad para sentirte mal al respecto de esas condiciones, ¿no? De cómo objetificaste tu alma, o sea, y de tener angustia por cómo objetificaste tu alma, como en el caso de Becker o de todo ese tipo de gente. Dice Nishitani que en este vacío en el que todos los objetos comparten, o sea, no nada más está en las criaturas, en lo vivo, sino que está en todos los objetos, es lo mismo, por eso lo combino con lo que dice Harman, es como lo hace Verbeeky también, los combina. Y nada más que Nishitani es existencialista, entonces él también
introduce a Eckhart en la teoría y todo esto, y dice que este vacío, que es la nada, al cual llegamos cuando bajamos del nihilismo intermedio, del nihilismo arrogante, que cree que entiende la realidad y por eso tiene miedo a solamente a la nada, al no presuposiciones sobre nada, que es como una especie de absurdismo. Yo lo entiendo parecido a lo que se refiere Kierkegaard cuando habla del caballero de la fe y esto de esta doble visión. Y entonces cuando bajas a esta nada, al sunyata, aquí este fondo, este substrato es el mismo para todos los objetos y para todas las cosas en la realidad, incluyendo a Dios. Eso es donde introduce a Eckhart, ¿no? Eso es lo que Hartman no dice, ¿no? Y Nishitani dice que el vacío en el fondo de Dios, o sea, de nuestra representación de Dios, de nuestra imagen de Dios, de cómo Dios se nos presenta a nosotros, o sea, del Dios del ego, por así decirlo. Lo que está en el fondo de esa imagen de Dios es también el mismo substrato de nada, de sunyata, que nosotros y todos los objetos y todas las criaturas en la realidad comparten. Y es ahí donde somos todo lo mismo sin tener que salirnos. O sea, es el near side, como le dice, el lado próximo de la trascendencia. O sea, puedes entender la trascendencia sin salirte a ningún lado, solamente sumergiéndote en la nada que está accesible a través de ti, y que todos los objetos también tienen en el fondo, y que el mismo Dios, nuestra imagen de Dios, tiene en el fondo. Y lo que Eckhart le dice the Godhead, que es, no sé cómo se dice en español, pero es la esencia de Dios, vaya. Dice que en el fondo este contexto es la esencia de Dios también. Somos todos juntos y es la esencia de Dios, y es ahí donde tú puedes llegar también digamos, con tu propia, dentro de tu propia experiencia en vida, si entiendes este vacío profundo del sunyata. Y por eso creo que es lo mismo, también es lo mismo, es una relación entre lo uno y lo múltiple, y cómo se tiene que relacionar lo múltiple con lo uno, ¿no? En el caso de Sunyata, en el caso del sunyata, en el caso de Nishitani, es más que Hartman y todo esto, eso es una instrucción, ¿no? Es una instrucción moral y muy apta, ¿no? O sea, es de cómo, porque qué mejor instrucción moral hay que cómo es que lo múltiple se tiene que relacionar con lo uno. Ese es el sentido como más profundo de la moral, al menos en Occidente, en la civilización que conocemos. Y Nishitani lo aproxima de la forma más profunda que he visto, que es con esta idea de la nada. O sea, la nada de la cual el nihilismo este intermedio, arrogante, adolescente, es precursor, es la nada que compartimos con el resto de los objetos y con la esencia con Dios, ¿no? Que es la esencia de Dios. O sea, nuestro sí mismo es algo parecido a lo que dice Jung, porque Jung dice que el sí mismo es básicamente lo mismo que el origen de todo, ¿no? Es una representación en nosotros como del origen de todo, de Dios mismo. O sea, pero no significa que sea de nosotros, simplemente es del inconsciente colectivo, pero nosotros tenemos acceso a él a través de nosotros. O sea, a veces, así es que se puede, ¿no? Digo, más probablemente nunca tienes acceso al sí mismo, ¿no? Eso ya es un tema complicado de qué tipo de acceso, si en un sueño, en una visión o algo así, o en la vida diaria. Pero me refiero a que Jung tiene como camino personal hacia el contexto referencial, hacia el substrato que compartimos con Dios, con la esencia de Dios y con la esencia de todos los objetos. En otras palabras, no están tratando de encontrar el desarrollo moral o el camino hacia lo uno afuera, ¿no? Porque saben que todo lo que esté afuera es relacional. Todo lo que esté afuera, todo lo que busquemos afuera, en la experiencia, todo es relacional. Todo eso está dentro del aspecto relacional de la realidad, dentro de lo aparente. Tiene que estarlo. Y eso, por definición, es lo múltiple. Ese es el campo de lo múltiple. Ahí no puedes accesar lo uno. O sea, me refiero en sentido profundo, no que no lo puedas ver, o no que no puedas ver intimaciones de lo uno, o pistas o sugerencias de lo uno. Porque obviamente sí puedes, pero me refiero para dirigirte moralmente hacia lo uno, por así decirlo, no es algo que encuentras afuera en lo relacional, es algo que solamente está en lo subterráneo, en el contexto referencial global, ¿no? En la nada, en el vacío que está hacia abajo en tu introspección, no hacia afuera en tu percepción. Eso es lo que dice Nishitani. Es ahí donde los encuentras, porque afuera está lo relacional, afuera no vas a entender las cosas más que de una forma objetiva.
Y para entender esto tienes que olvidarte de sujeto y objeto. Esa es una de las cosas que dice también Nishitani, que es por eso que la nihilidad es mejor que la materialidad o la idealidad para funcionar como substrato, porque como substrato de sujeto u objeto, porque la materialidad o la idealidad presuponen sujeto y objeto, nada más se van a un equipo o a otro. Y la nihilidad puede anular los dos al mismo tiempo, porque los dos, la nihilidad o la nada está debajo de los dos, está debajo del objeto y del sujeto, a diferencia de la idea o la materia. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es como puedes entender que no es arbitrario esto del nihilismo o de la nada, que nada más porque suena así como que bien marihuano decir que la nada. Porque es la nada porque es el substrato que tienen en común el sujeto y el objeto, a diferencia de la idea o la materia. Si te vas de cualquiera de esos dos lados, según Nishitani, no vas a poder llegar al fondo de las cosas, al substrato final, a lo uno, a la nada.